Quítenlo. La voz, aguda e imperiosa, rompió el murmullo silencioso de la sala. El juez Harrison, un hombre cuya toga a medida parecía amplificar su arrogancia natural en lugar de darle un aire de sabiduría judicial, lo miró fijamente desde su elevado estrado. Su mirada no estaba fija en el rostro del hombre que tenía delante, sino en la sencilla estrella de 6 puntas que yacía sobre el pecho del anciano. La luz reflejaba el azul pálido de su cinta, haciendo que las palabras de valor grabadas en su corazón parecieran latir. Esto es una sala de audiencias, no un patio de armas. Sus condecoraciones no son bienvenidas aquí. Donald Shepard, de 84 años, no se movió. Sus manos, nudosas por el tiempo y el trabajo, descansaban tranquilamente sobre la madera desgastada de la mesa del acusado. Su espalda, aunque encorvada por la edad, estaba erguida como un palo. Había enfrentado cosas mucho peores que la mezquina tiranía de un funcionario de toga negra. Sus ojos, del color de un cielo descolorido, reflejaban una plácida quietud que parecía absorber la hostilidad del juez sin reflexionar. Simplemente permaneció de pie, su presencia como un testimonio silencioso de una vida vivida más allá de los estrechos confines de esta sala. El alguacil, un hombre corpulento con un tic nervioso, dio un paso al frente, vacilante. Señor, ya oyó al juez. La mirada de Donald no se apartó del juez, una fuerza silenciosa e inquebrantable frente a una autoridad ruidosa y vacía. El aire crepitaba con una tensión que nada tenía que ver con la pequeña infracción de tráfico que estaban allí para discutir. La acusación era simple, casi risible. Donald Shepard había sido multado por tener la matrícula caducada en su motocicleta clásica, una máquina que había mantenido con cariño durante más de 50 años. No había impugnado la multa, simplemente había solicitado una audiencia para pedir una reducción de la exorbitante multa, una multa que se llevaría una parte significativa de su modesta pensión. Había entrado en la sala con un discreto respeto por la institución, un respeto que ahora estaba siendo sistemáticamente desmantelado por el hombre que la presidía. El juez Harrison se inclinó hacia adelante, con la voz impregnada de condescendencia. Señor Shepard, ¿es así? Seamos claros, no permitiré que mi sala se convierta en un escenario para exhibiciones teatrales de patriotismo. Este es un lugar de ley y orden, no una sala de veteranos de guerra. La joya que lleva es irrelevante para estos procedimientos. Le pediré una última vez que se la quite o lo acusaré de desacato. La palabra joya quedó suspendida en el aire, un insulto deliberado y calculado. Varias personas en la galería se removieron incómodas. Una joven en la primera fila, estudiante de derecho que observaba los procedimientos del día, garabateaba frenéticamente en su cuaderno, con una expresión mezcla de conmoción e indignación. El fiscal, un hombre de apenas 30 años, revolvió sus papeles negándose a mirar a Donald a los ojos. Conocía la reputación de arrogancia del juez, pero esto era un nuevo nivel de extralimitación judicial. La voz de Donald, cuando finalmente llegó, no fue fuerte, pero tenía un peso que llenó la sala. Con el debido respeto, su señoría, esto no es una decoración, es parte de mi vida, parte de quien soy. Habló despacio, cada palabra elegida con una deliberación que delataba una mente aún aguda, aún precisa. El rostro del juez se sonrojó profundamente. No me importa lo que piense. Soy la autoridad en esta sala y le ordeno que se lo quite. ¿Es ese concepto demasiado difícil de comprender? Hizo un gesto impaciente al alguacil. Sargento, ayude al señor Shepard a cumplir con la orden del tribunal. El alguacil avanzó, con la mano extendida, no con agresión, sino con una profunda y visible reticencia. Señor, comenzó en voz baja, por favor, no lo haga difícil. Donald no miró al alguacil. Sus ojos permanecieron fijos en el juez.
¿Haría que este oficial le pusiera las manos encima a un anciano? Preguntó, con un tono sereno, pero con una corriente de acero. ¿Haría que le quitara este metal? ¿Sabe qué es este metal, hijo? Finalmente giró ligeramente la cabeza, su mirada se posó en la placa el estrado del juez. ¿De acuerdo, juez Harrison? El juez golpeó el mazo con fuerza, el chasquido seco resonó como un disparo. Basta. No seré interrogado por usted. Su historia personal no importa. Aquí tiene un acusado que está obstaculizando el funcionamiento de este tribunal. Una palabra más suya sobre el asunto y haré que lo escolten a una celda de detención. El aire se densificó con una palpable sensación de injusticia. La pequeña multitud en la galería observaba, un coro silencioso de desaprobación. Vieron cómo acosaban a un anciano, cómo degradaban un símbolo de honor. El juez, cegado por su propia autoridad, no vio lo que todos los demás en la sala ahora entendían. No solo se enfrentaba a un hombre, se enfrentaba a un legado. No solo estaba dando una orden, estaba cometiendo un acto de profanación. La tensión se tensó, amenazando con estallar. Donald Shepard permaneció inmóvil, como una roca en la corriente de la furia del juez, esperando el momento inevitable en que la corriente no tuviera fin. No le quedó más remedio que romper a su alrededor. Mientras la diatriba del juez Harrison continuaba, la luz de las altas ventanas de la sala se reflejaba en el metal. Por un fugaz instante, la madera pulida y el aire viciado de la sala se disolvieron, reemplazados por el acre olor a humo y el rugido ensordecedor de las aspas del rotor. La imagen era nítida, un atisbo de recuerdo que perforaba el presente. No estaba en una sala de juicio, sino en un campo de barro y árboles destrozados, el cielo del color de un moretón naranja sucio. Un joven soldado, apenas un niño, yacía a sus pies, su sangre se filtraba en la tierra. Donald recordaba el peso del rifle del chico, la sensación del suelo fangoso bajo sus rodillas mientras él, sin ayuda de nadie, mantenía la línea contra una fuerza abrumadora, protegiendo a los heridos. Negándose a ceder un solo centímetro de terreno. El metal no era un trozo de metal. Era el eco de una promesa hecha a los caídos, un voto silencioso de vivir una vida digna de su sacrificio. Se forjó en el fuego de un día en que el valor no era una opción, pero lo único que quedaba. El recuerdo se desvaneció tan rápido como llegó, dejando a Donald de vuelta en la quietud estéril. Las palabras airadas del juez, un zumbido sin sentido contra el estruendo del pasado. Al fondo de la sala, un joven con un impecable uniforme de la Fuerza Aérea permanecía erguido como un palo. Había estado allí por un asunto civil menor, una disputa con un casero, ahora olvidado. Había presenciado todo el intercambio con una creciente incredulidad que rápidamente se transformó en una ira fría y concentrada. No reconoció personalmente a Donald Shepard, pero sí la medalla. Todos los que vestían el uniforme sabían lo que era. Conocían su historia, su significado y la reverencia casi sagrada que inspiraba. Verla tan públicamente irrespetada, tan descuidadamente descartada como una baratija, era un insulto no solo para el anciano, sino para todos los que alguna vez habían servido. Observó el avance reticente del alguacil y la expresión petulante y satisfecha del juez. Sabía que no podía intervenir directamente, que hacerlo sería invitar a su propia acusación a desprecio, pero también sabía que no podía hacer nada. Silenciosamente, sacó el teléfono del bolsillo, manteniéndolo bajo y fuera de la vista. Sus dedos recorrieron la pantalla, sus pulgares escribiendo un mensaje rápido y urgente. Sabía exactamente a quién contactar. Un amigo suyo, un capitán que trabajaba como ayudante del comandante general de la cercana base militar, Fort Hamilton. La base estaba a menos de 20 minutos.
Su mensaje fue breve, desprovisto de todo salvo de los detalles explosivos esenciales. Señor, estoy en el juzgado del condado. Un juez, Harrison, está ordenando a un galardonado con la medalla de honor que se la retire en audiencia pública. Lo está amenazando con desacato. El nombre del veterano es Donald Shepard. Pulsó enviar, con el corazón latiéndole con fuerza. No sabía qué sucedería, si es que pasaba algo. Un ayudante de un general era un hombre ocupado. El mensaje podría no ser leído durante horas, pero tenía que intentarlo. Tenía que dar testimonio y dar la alarma. Mientras el juez continuaba con su reprimenda, el joven aviador sintió vibrar su teléfono en la mano. Una respuesta, más rápida que lo que jamás hubiera esperado. Era una frase concisa. Prepárense. El general va de camino. El aviador leyó las palabras y una lenta y sombría sonrisa se dibujó en su rostro. Se recostó en su asiento, con la mirada fija en el juez Harrison. El juez no tenía ni idea. Estaba asombrado. Un hombre de pie sobre una trampilla, felizmente inconsciente de que una mano muy poderosa, estaba a punto de romper la palanca. El silencioso zumbido de la sala estaba a punto de romperse. A 30 kilómetros de distancia, en la silenciosa y ordenada oficina del mayor general Marcus Thorne, comandante de Fort Hamilton, vibró un teléfono. El capitán Miller, ayudante del general, miró la pantalla, frunciendo el ceño al leer el mensaje de texto. Se irguió un poco. Señor, dijo, su voz interrumpiendo la silenciosa diligencia de la oficina. Tiene que ver esto. El general Thorne, un hombre cuyo rostro era la hoja de ruta de una vida dedicada al servicio, tomó el teléfono. Leyó el mensaje una vez, y luego otra, con una expresión endurecida por una leve curiosidad. A la incredulidad, y luego a una furia fría y concentrada. Levantó la vista, sus ojos como esquirlas de granito. Shepard. Donald Shepard. ¿Estamos seguros? Miller ya estaba escribiendo en su computadora, sus dedos borrosos sobre el teclado. Unos segundos después, levantó la vista. Sí, señor. Donald Shepard. Sargento de primera clase, retirado. Vive a las afueras de la ciudad. Su expediente lo confirma. Medalla de honor, otorgada por acciones en el delta del Mekong, 1968. Thorne se levantó, su silla chirrió hacia atrás con brusquedad. Era un hombre alto, y su repentino movimiento pareció encoger la gran oficina. Contácteme con el oficial legal de la base. Ahora, y que traigan mi vehículo al frente. Nos vamos en 2 minutos. Se dirigió a una vitrina en la pared, donde varias banderas estaban ordenadamente ordenadas. La abrió y sacó la bandera de un general de 2 estrellas, una bandera que solo se exhibía en su vehículo cuando viajaba en carácter oficial por un asunto de la mayor importancia. Se volvió hacia Miller, con voz baja y amenazante. Y pónganme una línea directa con la Comisión de Conducta Judicial del Estado. Quiero hablar con su director. Díganles que es una emergencia. El nombre Donald Shepard había resonado como un trueno en el silencioso puesto de mando. Era un nombre pronunciado con reverencia, un nombre con el peso de una leyenda. La idea de que un hombre así estuviera siendo acosado y humillado por un juez local no era solo un insulto, sino una mancha intolerable en el honor del uniforme. La ayuda no estaba en camino. Se avecinaba una tormenta, y estaba a punto de estallar directamente sobre la sala del juez Harrison. De vuelta en la sala, el juez Harrison, completamente ignorante de las fuerzas que acababa de desatar, disfrutaba de su momento de suprema autoridad. Vio el silencio de Donald Shepard no como una señal de silencioso desafío, sino como la capitulación de un anciano débil. Se reclinó en su silla,
con una cruel sonrisa burlona en los labios. ¿Así que finalmente ha decidido entrar en razón, señor Shepard? Bien. Ahora, por última vez, denle la medalla a el alguacil y podemos proceder con el asunto de su multa. O podemos tomar la otra opción. Puedo hacer que lo escolten fuera de mi sala, lo retengan en una celda durante 24 horas por desacato, y podemos añadir eso a su lista de delitos. La decisión es suya, pero le aseguro que mi paciencia ha llegado al límite. Estaba superando el punto de no retorno, su ego exigiendo sumisión total. La multa, la razón inicial de toda esta audiencia, era ahora una idea tardía y lejana. Esto se había convertido en una batalla de voluntades, y en su mente, el juez Harrison ya había ganado. Solo veía a un acusado anciano, un símbolo que podía doblegar a su voluntad para afirmar su dominio sobre su pequeño reino. No veía la historia que tenía ante sí, ni podía oír las sirenas distantes que se acercaban rápidamente y que anunciaban el final de su carrera. Las puertas principales del juzgado se abrieron de golpe con una fuerza que las hizo estrellarse contra las paredes de mármol. El sonido resonó por los pasillos y la sala, haciendo que todas las cabezas se giraran. 2 policías militares uniformados entraron, sus expresiones sombrías y decididas. Lo seguía un hombre con el inmaculado uniforme de gala de mayor general, su pecho, una formidable colección de condecoraciones y medallas, y sus 2 estrellas brillando sobre sus hombros. Se movía con un aura de mando que, en comparación, hacía que la autoridad del juez Harrison pareciera teatral y vacía. El capitán Miller lo seguía de cerca. No se detuvieron ni aminoraron el paso hasta que llegaron al centro de la sala, justo delante del estrado del juez. Los 2 policías militares ocuparon posiciones. Flanqueando el pasillo, su presencia era una declaración silenciosa y contundente. Toda la sala quedó paralizada, un cuadro de silencio atónito. El alguacil que estaba a punto de poner una mano sobre el brazo de Donald Shepard se quedó paralizado, con la mano suspendida en el aire. La mirada del mayor general Thorne recorrió la sala, observando la escena con una mirada analítica y experta. Vio los rostros conmocionados en la galería, al fiscal nervioso, al juez arrogante y ahora confundido en el estrado, y luego vio al anciano de pie junto a la mesa del acusado, erguido e inquebrantable, con la cinta azul pálido de la medalla de honor alrededor de su cuello. La postura del general, ya erguida como un palo, pareció ganar una pulgada más de rigidez. Dio 3 pasos precisos hacia adelante, deteniéndose justo frente a Donald Shepard. No se dirigió al juez. No se dirigió al juez. No se dirigió a nadie. Su atención se centró únicamente en el viejo soldado. Entonces, en un acto que conmocionó a toda la sala, se llevó la mano a la frente en un saludo agudo y perfecto. Sargento Shepard, la voz del general Thorne resonó, clara y resonante, la voz de un comandante, acostumbrado a ser obedecido. Es un honor estar en su presencia, señor. Mantuvo el saludo, con la mirada fija en Donald. El anciano, por primera vez, mostró un atisbo de emoción. Su fachada tranquila se quebró un poco, sus ojos se empañaron al devolver el saludo con un asentimiento. El general entonces volvió la mirada hacia el estrado, y todo el peso formidable de su autoridad cayó sobre el juez Harrison. El juez, que había estado balbuceando, intentando recuperar el control, y la furia gélida en los ojos del general lo silenció. Juez Harrison, comenzó Thorne, con una voz peligrosamente baja. Soy el mayor general Marcus Thorne, comandante de Fort Hamilton. Me informaron que un galardonado con la Medalla de Honor de los Estados Unidos estaba siendo sometido a un homenaje en esta sala. Veo que el informe era preciso. Dio un paso más. ¿Sabe, juez, quién es este hombre? ¿Sabe qué representa esta joya, como la llamó? El general no esperó respuesta.
Se giró ligeramente, de modo que se dirigía a toda la sala. El sargento de primera clase Donald Shepard recibió la medalla de honor por sus acciones el 12 de marzo de 1968. Durante una emboscada en el delta del Mekong, su pelotón fue superado, su comandante murió y se enfrentaban a la aniquilación. El sargento Shepard, entonces especialista, defendió él solo a un camarada herido, repelió 3 asaltos enemigos distintos a su posición y coordinó el apoyo aéreo que salvó las vidas de una docena de hombres, todo mientras él mismo resultaba herido. Se negó a ser evacuado hasta que todos sus hermanos heridos estuvieran en un helicóptero. Un silencio se apoderó de la multitud. La estudiante de derecho de la primera fila ya no escribía, su pluma estaba quieta, con la boca ligeramente abierta. El joven fiscal bajó la vista hacia sus zapatos, con un rubor de vergüenza subiéndole por el cuello. El alguacil había bajado la mano lenta, casi reverentemente, y se había alejado 2 pasos de Donald. El general se volvió hacia el juez. Esa medalla no es una joya ni un honor. Es un símbolo de valentía y sacrificio que está más allá de la comprensión de la mayoría de los hombres. La otorga el presidente en nombre del Congreso de los Estados Unidos. Un insulto a esa medalla es un insulto a todo hombre y mujer que haya vestido el uniforme de este país. Es un insulto a la nación misma. El rostro del juez Harrison había pasado del rojo a un blanco pálido y enfermizo. Su arrogancia se había evaporado, reemplazada por la incipiente y aterradora comprensión de la magnitud de su error. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Él había iniciado una pelea con un anciano tranquilo y, al hacerlo, había hecho caer sobre él todo el peso de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El saludo, la recitación de valor, la mirada fría y dura del general. Fue una reivindicación pública tan total, tan abrumadora, que no dejó lugar a dudas sobre quien ostentaba la verdadera autoridad en esa sala. El general Tornes se encontraba ahora directamente frente al estrado, con la voz baja y amenazante, audible solo para el juez y el secretario del tribunal. Su comportamiento de hoy, juez Harrison, ha sido una vergüenza para su cargo. Ha abusado de su autoridad y ha avergonzado a este tribunal. Le aseguro que se presentará una queja formal ante todos los comités de supervisión pertinentes antes de que regrese a mi base. Imagino que los medios también estarán muy interesados en saber del día en que un juez intentó despojar a un héroe nacional de su medalla de honor por una multa de tráfico. Luego se volvió hacia Donald Shepard, con el rostro suavizado. Sargento Shepard, en nombre del Ejército de los Estados Unidos, le pido disculpas por la falta de respeto que ha sufrido hoy aquí. Donald simplemente asintió, su serena dignidad seguía siendo su escudo más poderoso. Finalmente habló, con voz serena y firme, no al general, sino al juez, ahora tembloroso. Nunca se trató de mí, su señoría. Se trata de lo que esto representa. Representa a quienes no regresaron a casa. Eso es todo. Fue una declaración simple, sin ira ni malicia, una lección impartida con una gracia que el juez había demostrado jamás poseer. Era la sabiduría de un hombre que comprendía la diferencia entre poder y honor, una lección que acababa de costarle la carrera al juez Harrison. Mientras Donald hablaba, la imagen de la medalla en la sala se disolvió momentáneamente, reemplazada por una escena de décadas atrás. Un joven Donald Shepard, uniformado, se encontraba en el despacho oval, con las manos ligeramente temblorosas, no de miedo, sino por la abrumadora carga del momento. El presidente de los Estados Unidos se colocaba la cinta azul pálido alrededor del cuello. El peso de la medalla era inmenso, pero nada comparado con el peso de los recuerdos que representaba. Fue un momento de profundo honor, pero también de profundo dolor. Las palabras del presidente fueron confusas, pero la sensación de la fría medalla contra su uniforme fue una sensación que nunca lo abandonó. Era un vínculo tangible con su pasado,
un recordatorio constante del valor del valor. El origen del símbolo, nacido en el más alto cargo del país como reconocimiento al sacrificio más elevado, hizo que su profanación en esta pequeña sala del tribunal fuera aún más obscena. Las repercusiones fueron rápidas y rotundas. Antes del final del día, la noticia del incidente se había extendido como la pólvora. Las cadenas de televisión locales lo recogieron y, al anochecer, era noticia nacional. El juez Harrison fue suspendido de su cargo a la espera de una investigación completa por parte de la Comisión de Conducta Judicial. La investigación fue una mera formalidad. Ante la denuncia formal de un general de 2 estrellas, decenas de testigos y una oleada de indignación pública, presentó su dimisión en una semana. Su carrera, cimentada sobre la arrogancia, fue demolida en una sola mañana. La multa de tráfico de Donald Shepard fue desestimada de inmediato, con una disculpa formal por escrito del presidente del Tribunal Supremo del Estado. El sistema judicial también anunció un nuevo programa de capacitación obligatoria para todos sus jueces y personal sobre protocolos militares y el debido respeto a los símbolos nacionales y a los veteranos. Unos meses después, un hombre con traje y corbata sencillo se acercó a Donald Shepard mientras pulía el cromo de su querida motocicleta en la entrada de su casa. Era el ex-juez Harrison. Parecía más pequeño, disminuido, sin su toga negra y su estrado elevado. Señor Shepard, dijo con voz tranquila y vacilante. Quería disculparme en persona. Lo que hice no tenía excusa. Fui arrogante y me equivoqué. Donald Shepard dejó de pulir y miró al hombre. No vio triunfo en la caída de Harrison, ni satisfacción en su desgracia. Solo vio a un hombre que había perdido el rumbo. Todos cometemos errores, dijo Donald con voz amable. Lo importante es aprender de ellos. Luego regresó a su motocicleta, una señal silenciosa de que la conversación había terminado. No tenía más que decir. Le habían ofrecido la disculpa y la había aceptado. Era hora de seguir adelante. La historia te conmovió. Por favor, considera darle me gusta a este video, compartirlo con otros y suscribirte al canal para más historias reales de héroes modestos.